Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Damos inicio a nuestro programa comentando que tenemos de fondo aquí en nuestra pantalla esta preciosa imagen de un jardín botánico ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México, a un costado de la Catedral Metropolitana. Visitemos el centro histórico de la Ciudad de México. Cuidémoslo, protejamos, no vayamos en automóvil, vayamos en el metro para no contaminar y no dañar los maravillosos monumentos históricos que ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, la ciudad de los palacios, se encuentran. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Vida nada me debes. Hoy hablaremos de José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, cuyas obras más conocidas son El Periquillo Sarniento y La Quijotilla y su prima. Fernández de Lizardi, además de periodista, fue un gran literato que incursionó también en la poesía. Nació en la muy noble y leal Ciudad de México, alrededor de 1774. Él decía haber sido bautizado en la parroquia de Santa Cruz y se cree que era mestizo, división genética a la que en aquellos entonces se le otorgaba gran relevancia. Su padre fue médico y durante la infancia de José Joaquín ejerció esta vocación en Tepoztlán. En el seminario jesuita aprendió a leer en una escuela primaria de Tepoztlán. En la Ciudad de México estudió latín con el profesor Manuel Enríquez. Luego estudió filosofía en el Colegio de San Ildefonso, siendo su maestro el doctor Manuel Sánchez y Gómez. Se tituló como bachiller a los 17 años, empezando a estudiar teología. Murió su padre y la escasez de recursos económicos obligó al joven pensador mexicano a abandonar su instrucción, teniendo que dedicarse a trabajar. Ahora habremos de leer para ustedes un poema de José Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, publicado en este maravilloso libro, Antología del Centenario. El poema se intitula El mono vano. Un mono presumido que en gran casa se crió, para la sierra huyó, de todos sus trapitos prevenido. Se presentó a los monos haciendo cortesías y 2000 monerías, y hablando con ridículos entonos. A la primera vista los monos se aturdieron. ¿Quién será este?, dijeron. Júpiter con sus rayos nos asista. Mas poco a poco el susto se les fue disipando. Se fueron acercando y lo reconocieron a su gusto. ¿Qué es esto, compañero?, un mono le decía, y el vano respondía: tratáraseme otra vez de caballero. Advierte, desdichado, que de la mona gente soy yo muy diferente, porque soy hábil, rico y bien plantado. En medio de ese entono hizo cierta cabriola, se le salió la cola, y todo le dijeron: eres mono aturdido y mono como todos, aunque por raros modos te quieres disfrazar con el vestido. Con ese desenfado, lo mismo diría yo
al rico que creyó que no es igual al pobre desdichado. De un padre descendemos, 1000 pasiones sentimos, enfermamos, morimos todos, y ser iguales no queremos. Pues es el poema de el pensador mexicano que encierra mucho de sus ideas, mucho en contra del racismo, de la diferenciación entre las clases sociales. Joaquín Fernández de Lizardi, el pensador mexicano. Ahora retornamos a nuestra temática general acerca del Maximato, la guerra cristera en particular, y nos remitimos al número 4129 del lunes 9 de julio de 1928, que en su página 7 el periódico Excelsior publicó la siguiente nota: plena guerra cristera. Se rindió en Jalisco el cabecilla F. Caro. Guadalajara, julio 8. Debido a las meritorias gestiones del general Figueroa, se rindió el cabecilla Francisco Caro, quien se levantó en armas desde el principio de la revuelta cristera, siendo uno de sus principales componentes. El acto de rendición se efectuó cerca de Atotonilco el Alto, en el que el rebelde entregó armas, municiones y demás elementos que portaba. En la página 8, Excelsior publicó esta nota: Hubo anteayer en Santiago un consejo militar. Fueron juzgados varios jefes y oficiales que estaban acusados de rebelión. Era la colita todavía de la rebelión serrano-gomista del año anterior. Fallo absolutorio. Son 2 coroneles, 2 tenientes, un mayor y 2 capitanes. Comparecieron ante el Consejo de Guerra Ordinario acusados de rebelión los coroneles Manuel Manjarrés Sánchez y Rubén M. Peralta, los tenientes coroneles Jesús Ochoa González y Matías Alba García, mayor Rodolfo Vela Salinas, el capitán primero Jesús Ramírez Palacios y el capitán segundo Alberto Torres Medina. La defensa fue brillante y los acusados negaron los cargos de haberse sumado a la rebelión de los generales Arnulfo R. Gómez y Héctor Ignacio Almada. El Consejo de Guerra los consideró inocentes y quedaron en libertad absoluta. Apuntaba el articulista que este era el más importante consejo de guerra de los que se llevaron a cabo hasta ese momento, dada la jerarquía de los acusados. Se efectuó en el salón de actos de la prisión militar de Santiago Tlatelolco, en donde se presentaron los reos que ya gozaban de libertad provisional desde hacía tiempo por benignidad del señor presidente de la República. Estuvo formado por el general de brigada Luis S. Hernández, presidente, general Manuel Navarro Angulo, Vicente E. Domínguez, Alfonso Rodríguez Cancino y Manuel Palafox, vocales. Licenciado Roberto T. Bonilla, juez instructor militar. Licenciado Antonio Campuzano R., agente del ministerio. Licenciado Rafael García, Joaquín Moreno Sánchez y Juan Marmolejo. Defensores y licenciados Arturo L. Paniagua, secretario. Tanto acusados como sus defensores argumentaron que los prisioneros nunca se rebelaron en contra del gobierno, sino que fueron llevados con engaños a Veracruz, pero que en cuanto tuvieron oportunidad abandonaron a los alzados. Los 3 defensores estuvieron notables. Campuzano, orador de gran vuelo y fogoso, estuvo brillante al pronunciar su discurso. El licenciado Juan Marmolejo pronunció un buen discurso que le fue aplaudido por el público, que llenaba el salón. El licenciado Juan Marmolejo
es veterano en cuestiones de oratoria. Ahora nos remitimos al número 4130 del martes 10 de julio de 1928 del periódico Excelsior, en su página 11, que publicó esta nota: un rudo escarmiento en numerosos rebeldes. Fueron batidos en la finca Atotonilquillo. Fuerzas del 48 Regimiento infringieron serio descalabro a los alzados, el parte oficial. En este se da cuenta de las bajas hechas al enemigo en 3 horas de combate. Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato, julio 8. En la noche del 4 de julio se tuvo conocimiento de que un grupo de 28 rebeldes se posesionó de la hacienda de Atotonilquillo, por lo que el mayor Francisco Mendoza Leiva, jefe de la guarnición de la plaza, dio instrucciones al capitán Refugio Díaz González del 48 Regimiento para que con sus 48 hombres alcanzara a los rebeldes, entrando en contacto con el enemigo en la hacienda de la Concepción. El combate inició a las 5 horas, solo que no se trataba de 25 sublevados, sino de 250. Eran encabezados por el padre Pedrosa, el 14, Cosme Herrero, Trinidad Álvarez, Jesús Macías y Refugio Miranda. El combate se prolongó hasta las 8:30 horas, dejando un saldo de 17 rebeldes muertos y varios heridos que lograron llevarse los alzados. En el rancho El Jaralillo murió uno de los rebeldes heridos. El 48 Regimiento tuvo 4 muertos y 5 heridos. El reportero refiere que en la jefatura de guarnición de la plaza fue proporcionada copia del parte oficial que la presidencia municipal giró a la sección de gobernación del estado. En ese informe el presidente municipal, J. Miguel León, agregaba que los rebeldes llegaron de Jalisco y que pasaron a la hacienda de Atotonilquillo por el rumbo de Ojo de Agua de Laurel, que los vigilantes del Carrizo afirmaron que los rebeldes eran 250 y no 25. El vigilante de Jaramillo informó que los alzados pasaron por ahí con rumbo al Guayabo de Muñoz. Pues esa era la terrible realidad de la guerra cristera en México. Muertos y más muertos en los pueblos, en las ciudades, crisis económica, falta de producción en el campo. Todo por la defensa que hacía la jerarquía católica de sus intereses anticonstitucionales. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.